buenas tardes, jóvenes. Ya estamos en la segunda semana de trabajo del 28 de septiembre al 2 de octubre. En este video vamos a repasar el tema número 2, el cual se llama las categorías teórico-metodológicas para el estudio de los hechos históricos. ¿Sí? En el tema anterior ya habíamos visto lo que era un hecho histórico y lo que era un proceso histórico. También vimos el carácter polisémico de la historia, los tres sentidos que tiene la historia, ¿sí? Las tres áreas de la historia, de la disciplina de la historia de acontecimiento, teoría de la historia y la historiografía, ¿ok? Bueno, en este tema vamos a repasar un poco lo que hacen los historiadores para analizar un hecho histórico. Hay ciertas reglas que siempre se presentan de manera general dentro de un hecho histórico. Recuerden, todo lo que hace el hombre a través del tiempo es historia, pero no todos los fenómenos son hechos históricos. Tienen que tener cierto impacto, cierta importancia para ser susceptibles a estudiarse y hacerse llamar hechos históricos. Y el proceso histórico, recordemos que es el conjunto de hechos históricos interrelacionados, ¿ok? Un proceso histórico como la Guerra de Independencia, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, no se puede entender por sí solo sin interrelacionar y entender todos los hechos históricos que están a su alrededor, ¿ok? Que le dieron forma, que hicieron que pasara la Segunda Guerra Mundial, que hicieron que pasara la independencia. En este tema número 2, las categorías teórico-metodológicas para el estudio de los hechos históricos, les comentaba que vamos a ver un poco de las reglas más básicas que utilizan los historiadores para analizar un fenómeno histórico, un hecho histórico en este caso. Estas reglas siempre son necesarias para analizar un hecho histórico, ¿ok? Bueno, las categorías teórico-metodológicas son las siguientes. Vamos a ver lo que es el espacio histórico, lo que es el tiempo histórico, lo que es la duración, lo que es una estructura social, desde luego, lo que es una coyuntura, lo que es una ruptura, lo que es el fenómeno de la permanencia, lo que es el cambio dentro de una estructura social, lo que es la continuidad y lo que es la causalidad, ¿ok? Entonces, en la primera diapositiva que les aparece aquí está el espacio histórico. ¿Qué es el espacio histórico? Bueno, esta categoría tiene dos divisiones. Para estudiar un hecho histórico se tiene que tomar en cuenta dos tipos de espacio: el espacio geográfico y el espacio socialmente construido por el hombre. Vamos a ver el espacio histórico como área geográfica. Ok, la diapositiva dice lo siguiente: son aquellos espacios geográficos distintos y con diferentes características como el clima, la cantidad de recursos naturales aprovechables como ríos, bosques, petróleo, minerales, zonas de pastoreo, de cultivo, etc. Y cada una de estas características, ya sea por sí mismas o en su conjunto, van a influir directamente en la forma en que se desarrolla cada sociedad. Ok, ¿a qué se refiere esta categoría de espacio histórico como área geográfica? Sencillamente se refiere a cómo el hábitat, ¿sí?, los recursos naturales, la geografía, la tierra, el agua, que están en esa zona territorial, influyen para que una sociedad se desarrolle de cierta manera o de diferente manera. Vamos a poner el ejemplo de los países de Portugal, España e Inglaterra, ¿ok?, que fueron los principales colonizadores del continente americano. Incluso fueron los países que descubrieron el continente americano. Ok. ¿Qué características geográficas tenían estos países que permitieron que se desarrollaran como grandes potencias marítimas? Pues precisamente su cercanía al mar, ¿sí? Inglaterra, por ejemplo, es una isla y España y Portugal son una península. Entonces, de manera natural, las sociedades que se desarrollaron ahí, las sociedades que crecieron ahí, desarrollaron actividades marítimas, pesca y navegación.
y por ende, ¿sí?, se volvieron potencias marítimas. De igual forma, su ubicación geográfica en el Atlántico, enfrente del continente americano, pues también influyó para que esas potencias descubrieran y colonizaran el continente americano. ¿Por qué no lo hicieron países europeos centrales? Porque la geografía de ellos los desarrolló de diferente manera, no fueron potencias marítimas. ¿Ok? Italia, por ejemplo, también era una potencia marítima, colonizó gran parte del continente africano. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo el espacio histórico como área geográfica influye para que una sociedad se desarrolle de cierta manera. La siguiente diapositiva nos habla como el espacio histórico socialmente construido por el hombre. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Aquí ya se deja de un lado el hábitat, la geografía, cómo influyó para que una sociedad sea así. Ahora aquí se hablan más de cuestiones del espíritu, como decía Marx, de cuestiones que no se pueden tocar. Por ejemplo, la estructura política, ¿sí?, la estructura ideológica. Una sociedad se puede desarrollar de cierta manera o de diferente manera de acuerdo, por ejemplo, a su tipo de gobierno. Entonces, el espacio socialmente construido por el hombre sencillamente habla de las estructuras ideológicas, políticas, religiosas que están en ese lugar geográfico. Ya no es en sí lo que influye la geografía, sino el tipo de gobierno, el tipo de religión, ¿okay?, el tipo de cultura. Una sociedad es de cierta manera debido al tipo de gobierno o de otra forma debido a otro tipo de gobierno. Les repito, una dictadura, una sociedad se desarrolla de diferente manera a diferencia de un tipo de gobierno democrático donde, por ejemplo, puede prevalecer el capitalismo. Entonces la sociedad, pues históricamente se ha demostrado que florece más en un ambiente de libertades democrático y capitalista que en una dictadura. Bueno, también aquí en la diapositiva pueden ver la diferencia entre espacio geográfico y espacio socialmente construido por el hombre. Tenemos aquí de ejemplo el continente africano. En espacio geográfico, si ven, hay un mapa que puede ejemplificar pues cómo una sociedad de acuerdo a su geografía se puede desarrollar. Por ejemplo, aquí están los países donde hay minerales, por ejemplo hay oro, petróleo, ¿ok? Entonces esos países obviamente desde luego van a dedicar sus actividades económicas a ese mineral que tienen de más. Y en cambio en el espacio socialmente construido por el hombre lo podemos ejemplificar fácilmente como la división política que existe, ¿ok? Si vemos por ejemplo Argelia, puede ser, no, la verdad ahorita no recuerdo, pero es República Democrática de Argelia. Luego por ejemplo tenemos a Libia, puede ser la República Federal de Libia, ¿ok? O monarquía constitucional Etiopía, por ejemplo. Entonces ahí se puede ver más o menos la diferencia entre espacio geográfico y espacio socialmente construido por el hombre, ¿ok? Pero los dos espacios influyen en que una sociedad se desarrolle de cierta manera o de otra, y que un hecho histórico se dé de cierta manera o de diferente manera, ¿ok? Entonces ahora sí continuamos. El tiempo histórico, igual. El tiempo histórico se divide en dos. El tiempo histórico como proceso histórico, ya vimos lo que es un proceso histórico, y el tiempo histórico como cronología. Vamos a leer la diapositiva. Tiempo histórico como proceso histórico es un tiempo que se percibe pero no se ve ni se toca. Es una cuestión mental y subjetiva que desarrollan los historiadores a partir de sus investigaciones e interpretaciones, teoría de la historia. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de tiempo histórico? Simplemente decir, este hecho sucedió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ya ven que son concepciones mentales, ¿sí? No es que ese tiempo haya existido en sí, sino que
al conocer, ustedes conocen por ejemplo Hitler, la vida de Hitler, lo que hizo con los judíos, ¿ok? El ataque de Alemania nazi a Francia, todos esos hechos históricos, ustedes mentalmente, por que los conocimientos que han adquirido y porque así lo han establecido los historiadores en sus libros y así se los han pasado a sus libros de las escuelas, ¿sí? Ustedes inmediatamente ya relacionan que esos hechos de Hitler sucedieron en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Ese es un ejemplo de tiempo como proceso histórico. ¿Okay? Recordemos que proceso histórico es un conjunto de hechos históricos interrelacionados. ¿Okay? Tiempo como cronología. Todo lo anterior debe completarse con el tiempo cronológico, dado que es muy importante precisar el momento en el cual sucede un hecho con una fecha específica y ordenarlo en sucesión con respecto a los hechos anteriores y posteriores al mismo, que vienen a ser a su vez causa y o consecuencia. ¿Ok? Entonces, este es el más sencillo, tiempo histórico como cronología, simplemente ubicar un hecho histórico en una fecha específica para tener noción de cuál sucedió primero. Como sabemos, en un proceso histórico los hechos históricos están interrelacionados, entonces necesitamos, además de ubicarlos en el proceso histórico, ubicar cuál sucedió primero, y eso se hace con el tiempo histórico como cronología. ¿Okay? En esta diapositiva está un ejemplo claro de tiempo histórico. Tiempo cronológico, bueno, estamos hablando de la independencia, de culminación de la independencia de nuestro país, de México. Tiempo cronológico, 27 de septiembre de 1821, ¿sí? Del siglo XIX, es decir, cuando entra el ejército trigarante a la Ciudad de México y se culmina con la independencia. Tiempo histórico, pues obviamente ubicarlo, relacionarlo con todos los hechos históricos que sucedieron dentro de ese proceso histórico de la independencia. Por ejemplo, este acontecimiento se relaciona con el proceso de la Ilustración, ¿okay? El hecho histórico de las reformas borbónicas, la invasión napoleónica, la insurrección de Hidalgo, ¿sí? La revolución de Morelos, ¿sí? Los sentimientos de la nación, las Cortes de Cádiz, ¿okay? Todo eso es el tiempo como proceso histórico, ¿okay? La duración es la siguiente categoría teórico-metodológica para estudiar los hechos históricos. Dice la diapositiva, la duración ayuda a establecer la naturaleza y alcance de los procesos y hechos históricos. ¿Okay? Hay hechos históricos de corta duración, de media duración y de larga duración. ¿Okay? Los de media y larga duración pues ya se pueden convertir hasta en procesos históricos. Los hechos históricos de corta duración se refiere a hechos históricos muy puntuales que a la larga son observados como parte fundamental de un proceso histórico. Los de media duración son hechos históricos cuyo desarrollo puede medirse en décadas, ¿ok? O lo que dura una generación. Y los de larga duración, que corresponden ya a procesos históricos, ¿ok? Sabemos que un proceso histórico es un conjunto de hechos que duran más de 50 años, ¿ok? Bueno, en esta diapositiva podemos ver ejemplos de la duración de los hechos históricos. Tenemos la firma del Tratado de Libre Comercio el 17 de diciembre de 1992. Es un hecho histórico de corta duración porque estamos hablando de un hecho histórico puntual. ¿Pero por qué es hecho histórico? Porque esa firma, el hecho de firmar, ¿sí?, el libre comercio México, Estados Unidos y Canadá, pues afectó a toda una comunidad entera de los tres países. Fue un hecho puntual, corto, pero su impacto se siente a través de los años. Incluso ahorita todavía está, aunque ya se reformó, ¿sí?, está todavía vigente esos impactos, ¿ok? El siguiente, la implementación del neoliberalismo en el mundo a partir de los años 70 y 80, ¿ok? Este ya es de mediana duración, ¿sí? Antes de los 70,
estaba un modelo económico capitalista también que se llamaba el primario exportador, ¿sí? Pero a partir de los 70 surgió una nueva modalidad económica que se expandió a través de décadas por la mayoría de los países, incluyendo nuestro país, y a esa se le llama el neoliberalismo, ¿sí? Son las ideas capitalistas, pero exponenciales, ¿sí? Ahora a nivel global, ¿ok? Libre mercado, no intervención del Estado, pero ahora envueltas a nivel internacional. Aquí en México el neoliberalismo se implantó más o menos a inicios de los 80 con la presidencia de Miguel de la Madrid y bueno, oficialmente lo da por terminado actualmente el presidente López Obrador, ¿sí? Inaugura un nuevo modelo que se llama post-neoliberalismo, ¿ok? Entonces, más o menos 4 décadas estuvo vigente este sistema neoliberal, por lo tanto es un hecho histórico de duración media, ¿ok? Y por último, tenemos la expansión y desarrollo del capitalismo y liberalismo en el siglo XVIII, ¿ok? Este ya es un proceso histórico de duración larga que ha durado alrededor de 300 años, ¿ok? Desde el padre del liberalismo, Adam Smith, que funda, ¿sí?, estructura en un libro, ¿sí?, lo que es el capitalismo, y a partir de ahí, junto con la innovación tecnológica de la revolución industrial, ¿sí?, el capitalismo se fue expandiendo primero en Inglaterra, después a Europa, hasta que alcanzó a todo el mundo. Incluso sigue vigente, pero ahora tiene el nombre de neoliberalismo. Entonces este proceso de expansión del capitalismo y del el libre comercio, ¿sí?, pues inició desde mediados del siglo XVIII y sigue vigente hasta en la actualidad. Entonces ese es un proceso extremadamente grande, ¿sí?, y es de larga duración, ¿ok? Continuamos con la siguiente, la estructura, ¿ok? Dice la diapositiva, la estructura es la forma de organización social, política y económica de una sociedad en un tiempo y espacio históricos determinados. Esta forma de organización cambia muy lentamente o muy de vez en cuando. Dentro de la estructura se suceden los hechos y procesos históricos. Como dice ahí, hay que resaltar las estructuras cambian muy lentamente o muy de vez en cuando. Para que una estructura social cambie, debe haber un fenómeno que también lo vamos a ver, que se conoce como ruptura. Es un cambio, un fenómeno tan fuerte, un cambio tan fuerte que propicia que la estructura se modifique en su totalidad prácticamente, ¿sí?, y se crea una nueva estructura. ¿Cuáles son los únicos fenómenos que pueden producir un cambio tan grande que modifiquen toda una estructura social? Pues por lo general son los movimientos bélicos armados, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. Mesoamérica 1521, ¿ok? ¿Qué surgió ahí? La conquista de Tenochtitlán y la fundación de la colonia española. Esa colonia española duró alrededor de 300 años, ¿ok? Dentro de ese periodo los españoles establecieron una estructura social, ¿sí? Un tipo de gobierno, un tipo de estratificación social, un tipo de religión, ¿sí?, un tipo de cultura, y esa estructura prevaleció 300 años. Y dentro de esa estructura social sucedieron todos los hechos importantes, ¿sí?, de ese tiempo histórico. Por ejemplo, dentro de esa estructura social surgió el movimiento de independencia, la expulsión de los jesuitas, la evangelización de los indígenas, de los nativos mexicanos. Todos esos hechos históricos surgieron dentro de esa estructura social que se conoce como la colonia, ¿ok? Y esos tipo de gobierno, ese tipo de religión, ese tipo de estratificación social
¿sí? Que era por estamentos, por nacimiento ya estaban destinados, por raza ya estaban destinados a desempeñar un papel en la sociedad, ¿ok? Esa estructura prevaleció 300 años. ¿Y qué fue lo único que la hizo cambiar? Pues un movimiento armado que se conoce como la independencia. A partir de la independencia, ¿sí? Que duró 10 años la guerra, esa estructura se modifica y se forma nuestro país actual, se crea una nueva estructura dentro de un nuevo tipo de gobierno que fue el republicano, con una religión que ahora también continúa siendo la católica, y con un diferente orden social ahora ya capitalista, ¿sí? De clases sociales, proletariado, dueños de los medios de producción. Ya por nacimiento no estabas destinado a a desempeñar un papel en la sociedad. Ahora, con la nueva estructura social, pues podías escalar peldaños entre los niveles de las clases sociales, de abajo para arriba y de arriba para abajo, en teoría, ¿ok? Entonces, esa es una estructura social. ¿Qué otras estructuras sociales han existido? En su diapositiva, la Edad Media es una estructura. Esta estructura prevaleció alrededor de 1000 años, ¿sí? 1000 años se mantuvo esta estructura medieval. Recuerden, una estructura, esto puede venir en el examen, es donde surgen los hechos históricos y los fenómenos históricos y los procesos históricos. Y esa cambia muy lentamente, solamente una ruptura lo puede hacer cambiar de golpe. Siguiente diapositiva, tenemos la categoría de la coyuntura, ¿ok? Dice, son fenómenos sociales, económicos o políticos que ocurren en un determinado tiempo y espacio histórico. Estos hechos históricos provocan un conflicto dentro de una estructura social, pero sin llegar a modificarla del todo. Esta coyuntura tiene una duración más o menos breve que dependerá de lo que tarde en decidirse la correlación de fuerzas que están en conflicto. ¿Qué quiere decir todo esto? Les voy a explicar de manera sencilla. Hagan de cuenta que ustedes están parados enfrente de un río. Agarran una vara de un árbol y golpean el agua. ¿Qué pasa? Se hace como una franjita en el río, pero inmediatamente luego se vuelve a cubrir, ¿sí? Eso es precisamente cómo funcionan las coyunturas. Son como cambios pequeños dentro de una estructura social que hacen ciertos cambios sin modificarlo totalmente y que luego se vuelven a subsanar, ¿sí? Un grupo social, digamos por ejemplo los maestros quieren que se realice en el gobierno cierta reforma, pero el gobierno no está de acuerdo, entonces ahí es un choque de fuerzas, ¿ok? Es un choque de fuerzas que producen una coyuntura. ¿Qué coyuntura puede ser? Por ejemplo, que se suspendan las clases, huelgas, cierren algunas oficinas del gobierno, por ejemplo, ¿sí? Esa es una coyuntura, es un fenómeno que está sucediendo, pero que por ningún modo va a modificar la estructura total, nuestra forma de gobierno, nuestra estructura de pensamiento, nuestra estructura religiosa, ¿sí? Nuestra forma de vida en sí no la va a modificar porque es un fenómeno pequeño, ¿sí? Que en lo que dure el choque de fuerzas se va a subsanar, ¿sí? En lo que lleguen a un acuerdo el grupo de maestros con el grupo del gobierno, se va a volver a retomar el curso de nuestra estructura social. Es decir, puede haber algún tipo de cambio, pero no son suficientes como para modificar toda la estructura social, repito, ¿ok? Otro ejemplo claro de coyuntura son cada 6 años cambio de gobierno presidencial. Son coyunturas porque cada presidente trae su proyecto de nación, ¿sí? Y su forma de gobernar, sus propios intereses, sus propios grupos. Entonces, cada 6 años se producen coyunturas, ¿sí? Entra un grupo al poder, por ejemplo, y el que estaba en el poder, pues a lo mejor estaba beneficiado de cierta manera o no le parece los nuevos procedimientos que va a realizar el nuevo grupo en el poder, y entonces, pues es un choque de fuerzas que dura esta coyuntura en lo que tarden en subsanarse, en ponerse de acuerdo. Lo estamos viviendo ahorita precisamente con la entrada de
Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, ¿sí? Está cambiando muchos de los procesos políticos que se tenían antes con el gobierno anterior. Entonces, pues muchos grupos no están contentos con esa situación. Entonces, es una coyuntura, que es un fenómeno que está produciendo cambios, ¿sí? Está chocando dos fuerzas, pero que tarde que temprano se tienen que subsanar, ¿ok? Y no se va a cambiar nuestra estructura, nuestra forma de vida en general, no lo puede cambiar un fenómeno coyuntural, ¿ok? Continuamos. Siguiente categoría, que es la ruptura. A diferencia de la coyuntura, que produce pequeños cambios y afecta solo alguna o algunas de las partes de la estructura, la ruptura se produce cuando las contradicciones se agudizan y provocan un cambio total o radical en la estructura social, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya vimos un poco de la ruptura. A diferencia de la coyuntura, ¿sí? Este sí es un fenómeno, ¿sí? Que provoca un cambio total en la estructura social vigente, ¿sí? Los fenómenos que cambian las estructuras sociales en su totalidad, por lo general, son conflictos armados. Por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, ¿sí? Modificó totalmente la estructura social colonial que tenían de Inglaterra. La independencia de México, ¿sí? Modificó la estructura colonial prevaleciente de los españoles en nuestro territorio. La revolución, ¿sí? Modificó la estructura dictatorial que tenía Porfirio Díaz y forjó nuestra actual estructura social, una estructura social ya institucionalizada, democratizada, ¿ok? Capitalista, ¿ok? Entonces esas son las rupturas, ¿ok? Modifican la totalidad o la mayor parte de la estructura social vigente. Tenemos también el fenómeno de la permanencia, ¿ok? Dice la diapositiva: aunque las estructuras donde se desarrollan los hechos históricos están expuestas a coyunturas o rupturas, siempre existen elementos que son irreductibles al cambio y permanecen inalterables a las transformaciones que se produzcan alrededor, ¿ok? Sencillo. Aunque en las estructuras sociales haya fenómenos que produzcan cambios, ¿sí? Coyunturas que produzcan cambios en alguna parte de la estructura o rupturas que provoquen un cambio total, siempre va a haber fenómenos, ¿sí? Siempre va a haber fenómenos, elementos que permanecen, ¿sí? A pesar de que cambiemos de una estructura a otra, a pesar de que se den conflictos, rupturas que provoquen que se modifique la estructura social. Estos elementos casi siempre, esos elementos que permanecen casi siempre, se encuentran relacionados al mundo de las mentalidades, las estructuras del pensamiento, por ejemplo la religión, la cultura, las costumbres, los hábitos. Esos, a pesar de que las estructuras se modifiquen, esos permanecen, ¿sí? A través del tiempo. Por ejemplo, ¿sí? Durante la colonia, la religión que prevalecía pues era la católica. A pesar de que se hizo la independencia, se mantuvo vigente las creencias católicas, ¿okay? Tenemos muchas costumbres que vienen incluso desde la colonia, ¿sí? Desde antes de la colonia, perdón, desde Mesoamérica. Por ejemplo, los aztecas, los mayas, la base de su comida era el maíz. Y actualmente, a pesar de tantas rupturas y coyunturas que hemos tenido a través de nuestra historia, la base de nuestra comida como mexicanos pues sigue siendo el maíz, ¿ok? Entonces hay elementos, fenómenos que resisten, permanecen a pesar de tantas coyunturas y rupturas y modificaciones a la estructura social, ¿ok? Continuamos. El cambio. Dice la diapositiva: el cambio social es consecuencia de la evolución de una pluralidad de fenómenos que en el interior de cada sociedad conviven simultáneamente, ¿ok? Las sociedades no son uniformes o estáticas, ni siguen un desarrollo lineal. El cambio, entonces, ¿qué quiere decir? Las sociedades que están dentro de las estructuras sociales no son una masa inerte, no son como una foto que están ahí nada más.
Son como una película que se están moviendo y están en constante cambio, ¿sí? El cambio siempre está presente, ¿sí?, dentro de una estructura social. No es lo mismo, por ejemplo, la vida, aunque tengamos la misma base de estructura social, la vida de 1950 a la vida que llevan los jóvenes, por ejemplo, ahorita en el 2020, ¿sí? Hay fenómenos internos que hacen que las sociedades estén en constante cambio. Las sociedades no son estáticas, se están moviendo. Aunque no se modifique la estructura social en su totalidad, la sociedad sí está en constante cambio. Y hay fenómenos que provocan esos cambios, ¿sí? Por ejemplo, la entrada de los celulares, ¿sí?, en el siglo XXI, el internet, la equidad de género. Entonces a eso se refiere el cambio, a que la sociedad siempre se está moviendo, siempre está en constante cambio dentro de una estructura social. ¿Ok? Continuamos, siguiente. La continuidad. Dice la diapositiva: en todos los hechos históricos existe una continuidad de circunstancias. La relación pasado-presente se refiere al entendimiento de la secuencia de los acontecimientos pasados-presentes. Los hechos presentes están relacionados por los pasados. Por tanto, el entendimiento del pasado nos permite comprender un suceso del presente, nos permite tener mayor información del futuro, el cual se convertirá en el presente y posteriormente en el pasado. Entonces, este concepto de continuidad aplica a todos los hechos históricos. Recuerden que una de las características principales para hacer un hecho histórico es que tiene que formar parte de un proceso histórico, es decir, que tiene una continuidad, pues que hay una cadena de hechos históricos entrelazados que origina cierto proceso histórico. Entonces, como dice la diapositiva, la continuidad se refiere a que todos los hechos históricos que pertenecen a un proceso histórico están interrelacionados y conectados. ¿Qué quiere decir? Que si queremos entender dicho proceso histórico, ya sea la independencia, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la caída de la URSS, necesitamos analizar en conjunto todos los hechos históricos que ocasionaron dichos procesos históricos. No podemos analizar, por ejemplo, la independencia por sí solo, el grito de Dolores. El grito de Dolores no nos va a explicar cómo fue que se dio la independencia. Necesitamos anclar ese hecho histórico del grito de Dolores con otro conjunto de hechos históricos que se originaron dentro de la independencia y que dieron origen a que México se librara de España. Por ejemplo, tendríamos que interrelacionarlo con la invasión de Napoleón a España, posteriormente con las abdicaciones de Bayona, cuando Fernando VII y Carlos IV, los reyes de España, renunciaron o abdicaron al trono ante Napoleón. Tendríamos que relacionarlo también con la idea de soberanía que prevaleció aquí en la colonia, pues también con las ideas de independencia que tenían algunos intelectuales en la colonia, como por ejemplo el fraile Talamantes. Lo tendremos que relacionar también pues con las conspiraciones, lo tenemos que relacionar ya después posteriormente al grito, con la designación de Morelos por parte de Hidalgo para que formara un congreso y una nueva constitución, y con muchos otros hechos importantes como la Revolución Liberal en España en 1820, el regreso de Fernando VII al poder en España en 1814, la unión entre el ejército criollo y la iglesia para culminar con la independencia, la designación de Iturbide. Por sí solo el grito de Dolores no nos explica cómo es que se dio ese proceso de independencia, ¿sí? Pero sin él tampoco se puede entender al 100% cómo sucedieron las cosas, ¿sí?, en ese proceso histórico. Entonces, todos están interrelacionados, todos están conectados, por lo cual, entendiendo los hechos primeros, podemos entender los hechos que pasaron después, y también analizando los hechos segundos, pues podemos entender por qué se dieron pues, los hechos primeros. A eso se refiere precisamente la continuidad. Están interrelacionados todos los hechos históricos de un proceso histórico. Analizando el pasado podemos entender el presente, y como están interconectados, sí, como hay una continuidad de relaciones entre esos hechos históricos, pues con el presente también podemos entender lo que sucedió en el pasado. Entonces, a eso es lo que se refiere la continuidad. La última diapositiva nos habla de la causalidad, ¿sí?
Dice, una situación o hecho histórico tiene sus causas y genera consecuencias. A causalidad se refiere a todos aquellos elementos que le dieron origen al hecho histórico y que por tanto determinaron las cualidades del objeto de estudio. Todos los personajes tuvieron una causa, motivo, interés, sus sueños, ideales, fines, metas, es decir, que los motivaron a la realización de un hecho. ¿Ok? Entonces, esta es un poco más sencilla. Todo hecho histórico tiene elementos que lo causaron y ese propio hecho histórico pues va a generar elementos que generen consecuencias. Es parecido a la continuidad, pero viendo aquí la casualidad se refiere a los elementos que propician ese hecho histórico. Un ejemplo muy claro para entender esto de la causalidad, la categoría histórica de la causalidad en los hechos históricos, es precisamente lo que sucedió durante la dictadura de Porfirio Díaz. Él se estuvo constantemente reeligiendo, se mantuvo en el poder alrededor de 30 años. Llegó un punto en el que don Porfirio pues ya estaba muy viejo y prometió que no se iba a volver a reelegir. Su principal oponente, que era Madero, bueno, creyó en esa situación y al final de cuentas Porfirio se vuelve a reelegir. Entonces ese simple hecho, sí, ese elemento, esa decisión de Porfirio Díaz dio como consecuencia, ¿sí?, que Madero, que fue encarcelado por orden de Porfirio Díaz, pues estructurara un plan llamado de San Luis, en el que tenía como directriz principal el sufragio efectivo y la no reelección. A su vez, la creación de este plan de San Luis, ¿sí?, propició otros hechos históricos o fue causa de otros hechos históricos que desembocaron en la revolución, en la ruptura que conocemos como la Revolución Mexicana y la instauración de una nueva estructura social en nuestro país que está vigente hasta la actualidad, desde 1917 hasta la actualidad. Entonces se puede observar ahí que una de las motivaciones principales, una de las causas principales que originó que Madero creara el Plan de San Luis, pues fue precisamente la actitud dictatorial de Porfirio Díaz y el anhelo, ¿sí?, de buscar un orden en el que exista el sufragio efectivo y la no reelección. Okay. Y al mismo tiempo este Plan de San Luis se contrastó con los sentimientos, con el sentir, ¿sí?, de la mayoría de la población y ciertos líderes que estaban cansados de ese sistema opresor, ¿sí?, que beneficiaba a unos cuantos, que era la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces ahí se puede observar las motivaciones, los intereses, ¿sí?, que son las causas que van originando los hechos históricos. Entonces esa es la causalidad. Todos los hechos históricos tienen elementos que los causaron y estos hechos históricos van a propiciar elementos que causarán otros. ¿Ok? Lo que nos lleva a relacionarlo también con la continuidad. Al ser uno causa de otro, entonces quiere decir que están interrelacionados. No se pueden separar, no se pueden estudiar, no se pueden entender por separado un proceso histórico sin interrelacionar y analizar cada uno de los hechos históricos que lo conforman. El pasado origina el presente y el presente va a originar el futuro. Esa es la continuidad y la causalidad. Bueno, pues sería todo el tema, jóvenes. Ya saben el proceso. Vayan en el apartado de material en el tema 2. Viene el trabajo en Word, viene el PDF y también viene la lectura en diapositivas para que tengan también ese respaldo. Y recuerden que lo tienen que entregar el viernes antes de las 8. Vamos a tener también la sesión virtual. Yo les voy a avisar para si quedó alguna duda sobre este tema. Entonces, jóvenes, les agradezco su atención y por favor hagan la tarea. Muchas gracias.